Bien, ¿de qué se trata esta tradición? Pues ahí a mí me parece que hay algunos problemas específicos, digamos. Sería la tradición de resistencia contra la conquista española, la tradición de resistencia con la constitución de las haciendas, el despojo de los territorios, mucho más allá del despojo de los territorios, o junto con el despojo de los territorios, un problema de resistencia identitaria, ¿no? Junto con la pérdida o la amenaza de pérdida de los bienes de la comunidad, pues la misma comunidad se sentiría amenazada y entonces habría un problema de defensa de la identidad. Gomak hace allí, en su inicio tan célebre de su libro, dice, los campesinos que hicieron una revolución para evitar cambiar. En ese sentido, bueno, aquí está claramente pues esta raíz de larga duración. Bien, segundo problema. Voy a tratar de regresar al tema de Sotelo Womack, ¿no? El segundo problema es el problema de, en realidad fue en parte mi experiencia, ¿no? De vuelta recurro a mi amigo Felipe. Sí, Felipe me hizo ver también, en parte cuando él hace un balance de la historiografía zapatista, me hizo ver ciertos problemas que mi propia labor tenían y que yo no lo tenía de todo plenamente consciente y que con la ayuda de Felipe y con la ayuda de haberme quedado un tiempo pensando en lo que uno hace, uno nunca es plenamente consciente de lo que hace, o saca consecuencias después, por los trabajos de uno se van independizando de quien los hace, ¿no? Entonces dije, bueno, acá realmente el texto de Chevalier marca un problema esencial. Es cierto que si uno investiga lo que había pasado en Morelos entre 1880 y 1910, hay una transformación estructural que muy rápidamente uno podría decir, bueno, fue definitiva, fue decisiva, empujó a los campesinos a una situación realmente muy, muy apurada, muy difícil, ¿no? La razón estructural de la revolución, se quedaban sin tierra para cultivar, eran expulsados de las tierras que ya habían perdido pero que usufructaban como arrendatarios, la hacienda crecía en demanda de tierras para el riego, para la caña, etcétera, etcétera. Bien, esto es Sin embargo, y esto es una explicación, yo creo que sí efectivamente funciona a nivel de alguna de las motivaciones, ¿no? Sin embargo, lo que no explica muy bien esta explicación o esta interpretación es, de todos modos, por qué los campesinos de pronto, estos campesinos que se sublevan, lo hacen en torno al plan de Ayala, lo hacen en torno a la pervivencia de una comunidad que luego se restaura en el ejido postrevolucionario. Esto es lo que no explica la explicación estructural, digamos. No sé si, es decir, en realidad la comunidad estaba muy dañada, la comunidad no solamente estaba muy dañada porque había perdido las tierras, sino porque adentro de la propia comunidad, en un proceso muy largo y secular, había riquillos, había una muy fuerte diferenciación social adentro de los pueblos. Es decir, en realidad esta idealización de la comunidad, volviendo a Sotelo Inclán, pues en realidad estaba muy cuestionada cuando hacemos el estudio de su realidad objetiva. Y sin embargo, en vez de resolver esta lucha en términos de acentuar, por ejemplo, la propiedad privada de la tierra, en acentuar paulatinamente pues, esta diferencia que emergía dentro de los propios pueblos, el movimiento zapatista recurre a una apelación a una supuesta edad de oro. Entonces, esta supuesta edad de oro, que en realidad uno sabe, hasta por los estudios de don Pedro Carrasco, ¿no? Es decir, en el siglo XVI ya los calpuli no tenían una identidad igualitaria, digamos, había una diferenciación que en el XVIII se asentó, en el XIX también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos frente a un proceso de invención política, permítanme ustedes. Esto es un problema que me parece que en buena medida ha sido tocado por los últimos estudios del zapatismo y quiero subrayar muchísimo. A mí me parece que este problema de la invención política del zapatismo
es un problema esencial. Y todavía no del todo, aunque se han ido avanzando, no del todo resuelto. Cómo el zapatismo tiene un proyecto, es un proyecto para la nación mexicana, es un proyecto forjado a lo largo de la lucha, pero es un proyecto que va más allá de la realidad simple de no querer cambiar, como decía Womack. No es que no quiere cambiar, está inventando de los propios fondos históricos del conocimiento de los pueblos una recreación formidable de imaginación política para pensar en la autonomía de las comunidades, en la recuperación de las tierras y en una relación con el Estado Nacional absolutamente distinta. Entonces, me parece que este problema de la imaginación política del zapatismo hay que pensarlo muchísimo y no está del todo resuelto, aunque se ha tendido a resolver. Y esto me envía entonces a el problema de esta historia de larga duración, de la cual el zapatismo sería o es uno de los eslabones fundamentales. ¿En qué se vincula a esa larga duración de resistencia campesina y de luchas campesinas, pero también en qué es novedoso el zapatismo? Yo siempre me resisto y por eso me parece que esto es este pensamiento, digamos, imperfectamente dicho a ustedes, de que el zapatismo inventa un horizonte político, un horizonte social, basado en una supuesta edad de oro, que también es una recreación, porque me resisto a la interpretación agrarista del movimiento zapatista. La interpretación es el extremar la lógica subyacente a la idea de Sotelo Inclán. Es decir, la lógica subyacente a esta idea es que en realidad los campesinos le fueron quitando las tierras, los fueron arrinconando y entonces, pues, cuando ya no tuvieron más remedio, pues reaccionan, una especie como de reacción pavloviana, ¿verdad? Es decir, bueno, en fin, vamos a tener un reflejo defensivo final. A mí me parece que esto es una idea reduccionista, digamos. Esto elimina la capacidad de elaboración de lo que se llaman a lo mejor en una apreciación un poco no muy feliz, lo de las clases subalternas, ¿no? Es decir, hay que pensar realmente cómo elabora el imaginario político y el horizonte social de largo plazo estos segmentos de las personas dominadas.